Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a empezar del versículo 29 al 34, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que es verdad, Señor. Tu palabra es verdad para nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú obrando y tocando y traspasando hasta lo más profundo de nuestros corazones, nuestras vidas con tu palabra, Señor, como espada doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas, y que nosotros podamos ser tierra, buena tierra, Señor, donde tu palabra dé fruto, y así mismo, Señor, podamos dar la vida por ti, Señor, porque tú lo dijiste, Señor, hay que dar la vida por nuestros hermanos, por todos los que nos rodean, como tú la diste por nosotros, Señor. Dar la vida por tu obra, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana y te ponemos este tiempo en tus preciosas manos para que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí como estábamos viendo el libro de Juan, es uno de los libros que más espirituales, no toda la palabra es espiritual, pero Juan está hablando siempre sobre la parte espiritual, sobre la vida sobre nuestra vida, que es la vida espiritual, que es lo más importante que nosotros podemos entender. Y nos empieza diciendo, el siguiente día, en el versículo 29, el siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? El pueblo de Israel en ese entonces, durante muchos años estuvieron esperando la promesa, el rey que iba a venir con su reino a destruir todo lo malo, a darnos vida, a sanar a los enfermos, a ayudar a los cojos, a los ciegos, a todas las promesas en el cual el pueblo judío estaba con la esperanza de que iba a venir el Mesías. Y él era la promesa en la cual todos ellos estaban esperanzados. Y Juan decía a Jesús que venía y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Él era el Cordero de Dios. Pero ¿cómo podemos entender que era el Cordero de Dios? Entonces vamos a Isaías 53 y vamos a leer del versículo 5 al 7. ¿Qué es el Cordero de Dios? Entonces vamos a leer Isaías 53 del versículo 5 al 7. Y dice así: Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa era la promesa, el Cordero de Dios, el que nos iba a salvar, el que nos iba a perdonar, el que iba a dar la promesa que el pueblo judío, el pueblo de Dios, estaba esperando en ese momento. Y nosotros muchas veces estamos confundidos, y hemos sido confundidos de pronto por todo lo que nos han dicho muchas personas. Y hemos puesto nuestra confianza en otras cosas que no es ese Cordero. El pueblo judío, el propósito de Dios era que su pueblo, esa era la promesa, que iba a venir el Salvador, el Cordero, el Mesías. Y en ese momento él se estaba presentando ahí, era el Cordero. Si quiere vamos a Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1
capítulo 1, versículos del 15 al 17. ¿Quién era ese cordero? ¿Quién era ese cordero? Entonces vamos a ver quién era ese cordero. Dice así, capítulo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Imaginémonos eso, el primogénito, el creador de todas las cosas, el propósito de este mundo, porque por él fueron hechas todas las cosas. Nosotros somos creados por él, y él venía a este mundo, ¿no? Y esa era la promesa, y el pueblo estaba esperando que ese rey, el Mesías, el Cristo, el que iba a dar la vida, el que nos iba a salvar, venía a este mundo. Seguía, como vamos a Juan 1, versículo 29, vamos al versículo 30 ahora. Dice, versículo 30, de Juan 1, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, dice Juan. Después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Imagínense, Juan venía a avisar y a dar testimonio de que él era el primogénito, que él era el Cordero de Dios, el que venía a este mundo. ¿Y por qué dice que él era el antes de mí? Ahí mismo en Juan 1, versículo 1 y 2. Vamos a Juan 1, versículo 1 y 2. Dice, él es el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender, bueno, él era antes que Juan, sí, él era desde el principio, él era el que creó todas las cosas, él era el que venía, el Mesías. Pero, ¿cómo lo podían entender los judíos en ese momento? ¿Cómo podían saber quién era él? ¿A quién esperaban? Era la promesa. Ellos todos estaban con esa esperanza de que viniera ese creador a salvarlos. Entonces, según Isaías 35, por favor vamos a Isaías 35, 4 y 6. Vamos a decir ellos quién estaban esperando. Ellos sabían que el que venía era Dios mismo. Dios mismo era el que venía ahí a salvarlos. Ellos estaban con esa esperanza. Imagínense que nosotros tengamos esa noticia que Dios mismo viene. Nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? Aunque Dios habita con nosotros, pero sabemos que su segunda venida viene, Él viene en su segunda venida, Él viene en su presencia, o sea, viene físicamente, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder admirar, nos vamos a poder doblegar ante Él, vamos a poder alabarlo y adorarlo, aunque en este momento nosotros lo amamos y lo adoramos en espíritu. Por eso es necesario que el Espíritu en nosotros, Él habite en nosotros, su Espíritu habite en nosotros, porque los verdaderos adoradores necesitan que lo adoren en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios que de Juan, bueno, pero vamos a ir primero a Isaías 35, 4, 6. Dice así, decid, Isaías 35, capítulo 35, versículos 4 y 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice así, Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas harán cavadas y en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mismo lo dice en Isaías. Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces imagínense esa promesa. Cuando Juan dice así en el versículo 31. Juan decía así en el versículo 31 de Juan 1, no hablemos, versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine, yo bautizando con agua. Juan no lo conocía, pero aunque Juan
¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan? Él era la promesa de Elías. Vamos a Malaquías 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Cuál era la promesa? Que venía primero, antes, un Elías. Elías venía a anunciar quién era el Mesías, a dar las buenas nuevas de él. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice, bueno, él era ese Elías, él era el que iba a anunciar. Está hablando Juan en este momento y contando que estaba viendo al Verbo, al Hijo de Dios, a Dios mismo en ese momento. Vamos al versículo 32 de Juan 1, capítulo 1, perdón, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan vio y dio testimonio que él era el Verbo hecho carne, el Mesías, el mismo Dios. Juan estaba viendo y se dando cuenta porque él vio cuando Jesús, el Espíritu Santo, descendió sobre él. Y vio y era, por eso mismo dice ahí en el versículo 30, en el versículo 30 de Juan 1, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía claramente quién era él. Estaba confesando, él es el Cordero de Dios, él es el que la promesa, él es el que viene, Dios mismo, a salvarnos a nosotros. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice versículo 34, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Imagínense, Juan fue testimonio y vio claramente quién era él, porque descendió el Espíritu Santo sobre él. Pero ahora vamos a entender qué pasó con Juan, ¿no? Después de eso, después de que lo vio. Después de que lo vio, él dudó. Y vamos a ver en Mateo 11, de 2 al 6. Y todo esto lo cuento para que podamos entender la relación que pasa de la vida de Juan, porque todo el propósito de la palabra es poder enlazarnos con nosotros lo que pasa en nuestras vidas. Y en ese momento Juan está dando, dice el versículo 34, dice, y yo le vi, o sea, vio el Espíritu Santo descender sobre él, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, él es la promesa. Está hablando Juan. Pero este pasaje de la Biblia, yo lo enlazo con en Mateo 11, y vamos a ver Mateo 11, de 2 al 6. Porque Juan más adelante dudó de él. Más adelante, cuando él estaba en la cárcel, imagínense la situación, llega y él anuncia a Jesús. Él dice, no, mejor dicho, yo voy a estar con él, voy a ser parte de él, yo soy el que lo voy a anunciar. Y yo me pongo en la situación de nosotros mismos hoy en día, que muchas veces nosotros creemos en él y anunciamos su nombre y damos a conocer de él y hablamos a las personas que nos rodean, que decimos que creemos en él. Hemos leído su palabra, hemos visto el milagro en nuestras vidas, somos testigos fieles de que Dios realmente existe. Nosotros por medio de su palabra le hemos conocido. Sabemos que quien diga que Dios no vino, que Jesús no vino, es una persona necia, ¿no? Porque definitivamente sabemos que sí vino. Partió la historia en dos. No tanto por lo que lo diga la palabra, porque hay testimonio, muchos testimonios de personas que ni siquiera eran cristianas,
pero en sus diarios y en sus escritos dejaron que vino un tal Jesús que le dio vida a Lázaro, que sanó le dio vista al ciego, que sanó a muchas personas, y ese testimonio hasta el día de hoy es algo que no lo puede negar. Dice que el testimonio de dos o más hacen que sea una realidad según el mundo, y hay testimonios, muchos testimonios, más de 5.000 testimonios de gente que no era cristiana, que escribió en sus diarios, los periódicos de ese tiempo, y esos escritos también existen, por los cuales la historia y el mundo no puede negar que vino Jesús, que es un hecho real y contundente. Por eso cuando habla un historiador no puede negar la existencia de Jesús y no puede negar que Él hizo esos milagros. Y por eso la historia fue partida en dos, porque el Verbo, el Dios, el Cordero que vino a salvarnos, vino a este mundo. Juan entiende que es Él, pero en el momento de su aflicción, estando en la cárcel porque fue preso, vamos a Juan 11, 2, 6, vamos a entender la situación de Juan. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Imagínense, después de que Juan el Bautista ve como paloma el Espíritu Santo descender sobre su vida, y va y le manda a 2 discípulos decir: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Imagínense, nosotros debemos entender que el enemigo siempre nos va a poner en una situación difícil para que nosotros dudemos de la capacidad de lo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra, aunque son hechos contundentes que Jesús vino, que Él es un Dios, que es el creador de todas las cosas, que hemos visto su testimonio por medio de lo que ha hecho en nuestras vidas. Nosotros todavía dudemos. Si Juan le pasó eso, muchas veces a nosotros nos puede pasar, y ahí es el peligro, es el momento en el cual nosotros tenemos que poner una alerta en nuestras vidas. Sigamos leyendo lo que dice Juan, Mateo 11, 2, 6. Y le responde Jesús y le dijo: y hacer saber a Juan estas cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Y cuando yo entendía eso, decía: Señor, ¿cuántas veces te hemos negado, cuántas veces hemos dudado si verdaderamente eres el Dios de nuestra vida? Eres Jesús, eres el Mesías que llegó. Por eso dice la palabra de Dios: el que cree en Cristo y lo recibe, el que cree, el que recibe sus palabras, el que verdaderamente pone su confianza en Él. Ese es el verdaderamente el cual Dios agrada, y ese es el verdaderamente Hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios porque el unigénito Hijo de Dios vino a este mundo y pagó por nosotros. Y ya por ser nosotros parte de Él, de su iglesia, de su cuerpo, que es la iglesia, podemos ser partícipes de ese reino eterno y ser parte de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si nosotros dudamos o ponemos entre dudas todo lo que Dios vino a hacer, ese es como el pecado que nosotros no podemos permitir en nuestras vidas. El enemigo siempre se va a meter en nuestras vidas y nos va a querer poner contra la pared, encerrarnos, a ponernos contra el mundo, ¿no? Porque el mundo siempre tendremos aflicción. En el mundo siempre tendremos problemas. Eso de parar de sufrir, bueno, en mi caso yo sí, pues porque la palabra de Dios me ha enseñado que a pesar de cualquier dificultad, Dios me saca en victoria. Y así Pablo también lo vio. Y cada vez que nosotros vamos empezando a conocer quién es Él, no importa lo que venga, porque nuestra confianza está en Él. Siempre yo he visto la mano de Dios en mi vida. Entonces no puedo decir: Señor, yo dudo de ti, pero sí dudamos en muchas situaciones de dificultad. Somos definitivamente tan desagradecidos, sabiendo que Él vino, nos ha dado su palabra, nos ha recogido con lazos de amor,
nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y sin embargo nosotros a veces somos muy duros, porque nos quejamos de pronto, o porque nos angustiamos, o porque nos preocupamos. Y la palabra de Dios nos enseña: por nada estéis angustiados, por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados, sino que verdaderamente confiemos. Dice la palabra de Dios que Dios se agrada en el que confía en Él. Entonces nosotros le hemos agradado a Dios cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. O vamos a cometer el mismo error que cometió Juan, que a pesar de haber visto al Espíritu Santo descender sobre él, dude y mantenga que haber enviado a 2 discípulos de él para ir a preguntarle que si él era o esperaban a otro. Y Jesús dice ahí en Mateo 11, versículo 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente, hemos sido desagradecidos, porque sea como sea, Dios nos ha hablado, sea como sea, estamos aquí reunidos, sea como sea, Dios nos ha dado la vida, nos ha dado oportunidades, nos ha sacado del lodo cenagoso. Si estamos acá reunidos es porque Dios ha tocado nuestras vidas y nos ha abierto los ojos, nos ha quitado vendas. Y aún tenemos mucha ceguedad, tenemos muchas cosas, pero Dios poco a poco nos va dando el conocimiento para poder entender quién es Él y podemos refugiarnos en Él. Que no vayamos a tener que pasar en esa situación difícil en el cual lo neguemos o dudemos que Él verdaderamente es el Cristo. ¿Qué pasaría si nosotros dudamos y seguimos dudando de todo lo que dice su palabra? Porque si Jesús mismo nos dejó su palabra, y Él dice que se agrada al que confía en Él, dice que por nada estéis afanosos, entonces ¿por qué nosotros no le creemos a Él? Porque verdaderamente no descansamos en Él. Hay que hacernos la pregunta, nosotros hacernos esa pregunta, que por qué nosotros a veces nos preocupamos, nos angustiamos, si verdaderamente sabemos que el Creador de todas las cosas está con nosotros. Si sabemos y entendemos que Dios habita en nosotros y somos parte de Él, ¿por qué dudamos? ¿Por qué ponemos si la palabra de Dios claramente dice que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, somos más que vencedores? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Que no vaya a pasar lo que está pasando en Mateo 7:22. Ni siquiera vayamos a Mateo 7:22, que es el peligro. ¿Sí? Juan en ese momento dudó después de haber visto que Jesús descendía como paloma el Espíritu Santo sobre él. Muchas veces nosotros hemos dudado, pero ahora es momento de que Dios nos llama para que nosotros nunca más podamos dudar de Él. Porque ¿cuál fue la consecuencia de que Juan hubiera dudado? Dice Jesús mismo: de nacido de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. O sea, el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que estamos en el reino de los cielos? Aquellos que hemos creído que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, que Él es el que vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Aquellos que sí creemos que es nuestro Salvador, aquellos que sí sabemos que es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Nosotros somos parte de ese reino. Y el más pequeño de nosotros, de los cuales hemos creído y nos hemos mantenido, es más grande que Él. Imagínense, después de que Él fue el que lo anunció, ahora nosotros que hemos creído en Él, que somos parte del reino de Dios, es más grande que Juan el Bautista. Somos más grandes que Juan el Bautista, por el solo hecho de nosotros sí creer que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que es el que dio la vida por nosotros. Pero el enemigo siempre se va a querer meter ahí para que dudemos. Y a pesar de toda situación que nosotros tengamos, ese es el propósito del enemigo, y debemos entender que Él viene a trabajar en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro ser, para que nosotros pongamos en duda si verdaderamente Dios está obrando en nuestras vidas. Y ese es dice lo que estábamos leyendo: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí.
Señor, que nosotros no podamos hallar tropiezo en Él, que no dudemos de que cada palabra escrita en este libro, en su palabra, sea algo que nosotros podamos dudar, sino que realmente creamos en sus palabras, creamos que Él es la vida, Señor, porque la vida para nosotros es Él. Dice Juan 17:3, y esta es la vida, que creamos vamos a leer, Juan 17:3, dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan, ¿no? Bueno, vamos a leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que has enviado. Esa es la vida eterna para nosotros, conocerlo a Él. Esa es la vida, y cómo lo conocemos si no es por medio de su palabra. ¿Cómo podemos saber quién es Él si no es por medio de ella? Ahora, como veníamos hablando, hay testimonios de personas que no eran cristianas, que no pueden negar que Jesús vino y hizo la vida y hizo todo en nosotros. Ahora nosotros que hemos leído su palabra, que lo hemos conocido, que ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, que nos ha sacado del lodo cenagoso, que ha sido luz, ahora nosotros no debemos permitir que el enemigo llegue a nuestras vidas y nos ponga a juzgar si verdaderamente Dios está en nuestras vidas. No, a pesar de cualquier situación que pasemos, debemos entender que todo obra para bien en los que estamos en Cristo Jesús. Y a mí me ha pasado que en momentos más difíciles de mi vida, yo he podido decir, Señor, gracias, porque yo sé que detrás de toda dificultad viene una bendición, como Pablo lo decía, y he visto su mano, y he visto cómo me ha sacado de ese lodo cenagoso y me ha sacado en victoria, y hoy en día puedo dar testimonio de eso. Y yo sé que muchos de ustedes también han pasado por esta situación, y el enemigo, debemos entender que el enemigo siempre va a estar tratando de buscar que nosotros dudemos de su palabra y de todas sus promesas, y que nos preocupemos por las cosas que están pasando en este mundo y no en ese reino eterno que Él tiene para nosotros. Que busquemos primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas que están en este mundo vendrán por añadidura. Dice, no te preocupéis por el que comer, ni por el que vestir, ni por el que hacer. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que Dios lo dice, el creador de todas las cosas, el cual vino a este mundo, nos salvó, pagó un precio muy alto por nosotros, por nuestro pecado, porque estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, estábamos ya destituidos del reino de Dios, y Él llega y nos salva, y aún más nos dice que nos va a dar vida juntamente con Él, que pongamos los ojos en ese reino que es juntamente con Él, y nosotros aún ponemos los ojos en este mundo, y el enemigo nos arrastra a este mundo, y nos pone en situaciones difíciles, como pasó con Juan, que lo metió a la cárcel, y nos ponen en duda para que nosotros dudemos, y ¿será que sí? Como Juan dudó. Dios nos libre de poder dudar de que Jesús ha hecho la obra en nuestras vidas. Y por eso en este capítulo donde está dando testimonio Juan de que Él es el Hijo de Dios, que lo vio descender una paloma, el Espíritu Santo sobre Él, como una paloma, y todavía dude, tengamos cuidado nosotros de poder entender que aunque hemos conocido de Él y creemos que Él es nuestro Dios, algún día en nuestra dificultad, como Juan en la cárcel, tenga la duda de que crea y no dude que Él era el Mesías y pregunte que si era Él o esperaba a otro. Que nosotros no dudemos de que Él ya está obrando en nuestras vidas, que no caigamos en la trampa del enemigo, sino que en todo momento, en cada instante, demos testimonio de que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, y así mismo juntamente con Él podamos dar la vida a aquellos que lo necesitan.